¿Querés saber cuál es la diferencia entre Elementor y Elementor Pro? Quédate ahí porque en este video te voy a mostrar cada uno de los detalles. ¡Vamos! Bien, gente, la primera diferencia es totalmente lógica. Elementor es el plugin gratuito y Elementor Pro es el plugin de pago. Para aquellos que no conocían Elementor y que llegaron a este video por simple casualidad, les comento que Elementor es uno de los plugins más utilizados en el mundo WordPress. Como pueden ver en pantalla, lo pueden encontrar en la librería de WordPress, la versión gratuita, obviamente. Y tiene muy buena calificación y más de 4 millones de instalaciones. Importante, y me gusta aclarar, Elementor no es una plantilla sino un constructor visual, un page builder, como bien lo dice acá, ¿sí? La versión de pago, vamos a ir a la versión de pago, cuenta con 3 planes, es decir que ustedes pueden acceder por medio de cualquiera de estos 3 planes y obviamente hay diferencias. Yo ahora lo que hice fue instalar Elementor en un sitio web y Elementor Pro en otro sitio web para que veamos cuáles son estas diferencias. Y como vemos en pantalla, hay 3 tipos de licencia que ustedes pueden adquirir: la versión personal, la plus y la experto. Similares características, iguales características, lo que modifica es la cantidad de sitios en los cuales pueden utilizar Elementor Pro, ¿sí? Fíjense que está el personal, que es para un solo sitio web, el plus para 3 y el experto para 1000 sitios web. Es decir que de repente a alguien que trabaja diseñando sitios web le conviene ir por la versión experto. Acá, como pueden ver, las características son iguales: 50 widgets más que la versión gratuita, 300 templates más que la versión gratuita, el Theme Builder, WooCommerce Builder, Pop-up Builder, support de un año y updates por un año. Importante porque es una pregunta recurrente: ¿qué pasa si pago y no renuevo? Bien, si hago toda mi web con Elementor Pro, pago y no renuevo. Lo que pasa es que no vas a recibir las actualizaciones y no vas a tener acceso al soporte. Otra pregunta: ¿puedo ir por el plan personal y utilizarlo en varios sitios? La respuesta es no, ¿sí? Les voy a mostrar, esta es mi cuenta donde tengo un plan personal y como pueden ver que lo que hace Elementor es te da un código de licencia por cada sitio web. En este caso yo tengo la personal, es decir que me corresponde un solo sitio web, y me dice que tengo instalaciones activas tantas. Si yo quisiera instalarlo en otro sitio web, básicamente lo que tengo que hacer es desinstalarlo del sitio web actual e instalarlo en un nuevo sitio web, por lo cual siempre voy a tener una licencia porque estoy con la licencia personal. Así que ahora vamos a ver las diferencias. Voy a entrar a la página que tiene Elementor y a la que tiene Elementor Pro y vamos a ir viendo las diferencias. Así que vamos. Bien, ya estoy dentro del panel de administración de WordPress de tanto el sitio web que está con Elementor y el que está con Elementor Pro, y vemos, estoy en la versión de Elementor ahora mismo. Vemos que al instalar Elementor me da estas opciones y hay muchas de ellas a las cuales que cuando quiero acceder, por ejemplo, iconos personalizados, me va a decir que tengo que ir a la versión Pro, o fuentes personalizadas, tengo que ir a la versión Pro, y acá siempre me invita a ir a la versión Pro. Obviamente, cualquier plugin gratuito, cualquier tema gratuito, siempre hay un objetivo detrás, y en este caso es hacer el upgrade a la versión Pro. Si me voy a la versión Pro, vemos que las opciones de Custom Fonts, que es para subir tus propias fuentes, ¿sí? Más allá de que Elementor trabaja con muchísimas fuentes, o Custom Icons, si quieres subir tus propios iconos, aquellos que son diseñadores gráficos y de repente les gusta diseñar sus propios iconos, en la versión de Elementor Pro lo van a poder hacer. Así que ahí tenemos la primera diferencia. Vamos siguiendo paso a paso cuáles son más diferencias que encontramos. Bien, vamos a ver cuáles son las diferencias en relación al constructor visual, cuáles son las posibilidades que da Elementor y cuáles son las que da Elementor Pro. En este caso estoy en la que está instalado Elementor, ¿sí? El plugin gratuito, y vemos que tenemos los widgets básicos que vemos acá, el general, ¿sí? Que son muchos y bastantes de mucha utilidad, sinceramente, y los de WordPress, que son los de calendario, los que generalmente encontramos en las áreas de widgets, ¿sí? Los vemos acá. Esta es la versión gratuita y vemos que al final dice: si queremos obtener más elementos hay que ir a la versión profesional. En la versión profesional tenemos los básicos también, los que vimos antes, pero tenemos los Pro, que son todos estos. Ahora voy a volver a comentar algo, ¿sí? Pero quiero que lo vean. Tenemos todos estos plugins, lo paso despacio para que ustedes vayan viendo, ¿sí? El general también, más, dije plugins, más widgets, ¿sí? El de sitio, site logo, site title, un menú, si quiero volcar un menú porque estoy usando un blank page, una página en blanco, sin cabecera ni sin pie de página. Individual, también más elementos, más widgets,
Y por último los de WordPress, que también lo tenemos en la versión gratuita. Importante, y quiero aclarar por qué de repente es interesante acceder a la versión de pago, ¿sí? Todo lo que ustedes necesiten a nivel de funcionalidad y la versión gratuita no se los pueda dar, van a tener que instalar plugins. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro es el del formulario de contacto. Generalmente para hacer un formulario de contacto tenemos que recurrir a Contact Form o algún plugin para generar formularios de contacto. En este caso, en la versión profesional, ya tenemos un widget que añade un formulario de contacto, por lo cual nos estamos ahorrando la posibilidad de instalar plugins. Lo mismo pasa con, si me vuelvo aquí y voy a slides, si quiero aplicar un slide, también vamos a tener la posibilidad de aplicar un slide, perdón, vamos a ver qué pasa, ahí está. ¿Sí? Y esto, si lo quiero hacer con el plugin gratuito, lo que tengo que hacer es ir a buscar con el plugin de Elementor gratuito. Si lo quiero hacer, tengo que ir a instalar otro plugin. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Si voy instalando plugins y plugins y plugins, desde mi punto de vista no es lo recomendable. Las webs suelen bajar el rendimiento, a veces generan conflicto. Es decir, yo lo que recomiendo en este caso, si quieren trabajar con Elementor, accedan a la versión profesional por todas las posibilidades que les da. Otra de las cosas que, por ejemplo, a mi parecer tiene gran valor es que este formulario no solo me sirve como formulario de contacto, sino que también podría utilizarlo como, un segundo, acá. Fíjense que lo puedo usar como formulario de captación de leads, es decir, que lo puedo integrar de repente con MailChimp, ahí lo vemos, con MailChimp, o con alguna otra herramienta que quiera, GetResponse, que es otro de los programas que utilizo muchísimo, ¿sí? Entonces, esa es otra de los beneficios de utilizar la versión profesional, el hecho de acceder a muchos widgets más, pero al mismo tiempo de no tener que instalar tantos plugins en mi sitio web y gestionarlo todo desde un único plugin que es Elementor Pro. Así que esa es otra de las diferencias. Seguimos viendo diferencias. Bien, otra de las grandes diferencias que sinceramente les puede ayudar a ahorrar muchísimo tiempo al momento del diseño es poder guardar elementos como global. Les muestro de qué se trata. Imagínense, yo estoy en la versión gratuita, vuelco esto, que es un botón, y lo personalizo, ¿no? Lo edito, vengo a estilos, vamos a hacer un cambio rápido, ¿sí? Le voy a cambiar el color, vamos a ponerle otro color. Y digo, este es el tipo de botón que voy a utilizar en cada una de las secciones de mi sitio web. Este es el botón de este color con esta tipografía. Bien, en la versión gratuita, si hago botón derecho y lo quiero guardar como global, me dice que está deshabilitada, que tengo que ir a la versión profesional. En la versión profesional, a diferencia, si vengo y arrastro este botón y lo personalizo de nuevo, vamos a hacer una modificación rápida. ¿Sí? Lo personalizo y digo, este es el botón que voy a usar en cada una de mis páginas cada vez que quiera hacer un call to action, un llamado a la acción. Entonces le doy botón derecho, lo guardo como global, le pongo, por ejemplo, BT y lo guardo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Acá tengo esta pestaña que dice global y cada vez que yo quiero utilizar este botón no tengo que ir a volcar un botón y modificarlo, sino que directamente arrastro el botón, lo suelto y ya está guardado con las características que ya había predefinido. Así que el tema de guardar elementos como globales, fíjense que cuando voy a la versión gratuita no me lo permite, pero es muy interesante porque les va a facilitar muchísimo el diseño y les va a ahorrar tiempo. Así que esa es otra diferencia. Bien, otra de las diferencias que encontramos al momento de editar cualquier widget es, estamos ahora en la versión gratuita, vemos que tenemos avanzado efectos de movimiento, vemos que tenemos estos efectos, que son los efectos que vienen predefinidos, ¿sí? Y tenemos fondo, borde, colocación, adaptabilidad y CSS personalizado, ¿sí? CSS personalizado, si quisiera hacer alguna modificación por medio de CSS, tengo que utilizar la versión Pro para aquellos que saben trabajar con CSS. Si me voy a la versión Pro, tenemos muy parecido a la versión gratuita, salvo algunas modificaciones. Vemos que en efectos de movimiento tengo algunas opciones más. Scrolling Effects y Mouse Effects, que si lo habilito me da algunas opciones de scroll, ¿sí? Y lo mismo que de Mouse Effects, tenemos algunas opciones. Ahí tenemos
algunas opciones más que no están en la versión gratuita. Luego tenemos atributos para aquellos que saben trabajar con HTML5, si le quieren aplicar atributos para luego utilizarlos por medio de CSS o JavaScript, pueden utilizar los atributos personalizados en la versión de pago. Y por último tenemos el Custom CSS, es decir que voy a hacer un ejemplo muy fácil, que yo tengo este botón y si lo quiero modificar por medio de CSS, pongo el código CSS y lo puedo trabajar, ¿sí? Así que esa es otra de las modificaciones que tenemos en relación a lo que es Elementor Pro y Elementor gratis. Vemos que tenemos estas diferencias. Bien, en relación a lo que es la página en sí, podemos en la versión gratuita, como vemos, si queremos aplicar algún tipo de CSS personalizado a la página en concreto, no nos lo permite, nos invita a ir a la versión profesional, mientras que en la versión profesional tenemos la posibilidad de poner nuestro código customizado de CSS. Así que ahí tenemos otra diferencia. Bien, otra de las grandes diferencias para aquellos que son fanáticos de empezar con algo prediseñado es la posibilidad que ofrece Elementor Pro a diferencia de Elementor en relación a lo que son plantillas. En ambos casos hay plantillas, estoy en la versión gratuita ahora de Elementor, ¿sí? Estoy en la versión gratuita, si voy acá vemos que tenemos plantillas, pero hay muchas de ellas que si las queremos adquirir tenemos que ir a la versión Pro. Fíjense, Pro, hay muchas ahí sueltas que son gratuitas, pero hay muchas que están muy bien en aspectos de diseño que si las queremos adquirir tenemos que ir a la versión Pro. Si me voy a la versión Pro y le doy acá, tenemos deshabilitada, es decir que las podemos utilizar. Yo podría tranquilamente insertar alguna de estas plantillas sin ningún problema porque estoy trabajando con la versión profesional. Y la cantidad de plantillas que hay son definitivamente interminables. Y puedo segmentar, ¿no? También que esto lo puedo hacer también en la versión gratuita, pero si pongo gym, acá vemos que, por ejemplo, puedo crear un sitio web completo de un gimnasio, teniendo lo que es la homepage, el about, las clases, ¿qué más? El contact page, todo, y todo tiene que ver con la versión gratuita. Esa es otra también de los grandes beneficios de adquirir la versión profesional, que pueden adquirir plantillas prediseñadas de gran calidad y no solo una plantilla, sino cada una de las secciones de un sitio web. Así que esa es otra de las grandes diferencias. Bien, gente, ya casi estamos llegando al final. Estoy en la última gran diferencia de Elementor y Elementor Pro, por eso lo puse a esta altura del video. Les quiero comentar, ahora mismo estoy en la versión gratuita dentro de plantillas y vemos que tenemos plantillas guardadas, maquetador de temas, ¿sí? Que es de la versión Pro, ya se los voy a mostrar, los mensajes emergentes, que también es de la versión Pro, añadir nueva, si ustedes quieren generar su propia plantilla para directamente importarlo cada vez que lo tengan que utilizar, en la versión gratuita no hay ningún problema, y las categorías, que también es una función que está en ambos plugins, en el gratuito y en el de pago. Bien, me voy a ir a la versión Pro y vemos que tenemos plantillas guardadas, pop-ups, Theme Builder, añadir nueva y categorías. Hay dos funciones que en la gratuita no estaban, es decir, que nos invitaba a ir a la versión de pago. Una es mensajes emergentes, que en la versión de pago le llama pop-ups, y maquetador de temas, que en la versión de pago le llama Theme Builder, ¿sí? Voy a empezar con el pop-ups y luego pasaremos al Theme Builder. El pop-ups básicamente es una función que es muy conocida y se utiliza mucho actualmente para lo que es de repente captura de leads cuando alguien llega a nuestra página, y lo que nos permite hacer Elementor Pro es generar un nuevo pop-up. Por ejemplo, voy a poner acá promo, le voy a dar a crear plantilla y le voy a hacer una especie de tutorial para que lo vean, y vamos a hacer algo rápido. Vamos a elegir este de aquí, le voy a dar a insertar, le doy aquí insertar. Obviamente puedo modificar utilizando lo que es el constructor visual sin ningún problema. Ahora mismo lo voy a dejar como está, le voy a dar a publicar, y una vez que le di a publicar me va a preguntar cuáles son las condiciones que tiene que presentar una página para que este pop-up aparezca, ¿sí? Me pregunta primero una condición, ¿dónde quiero mostrar esto? Entonces le puedo decir, por ejemplo, si lo quiero mostrar en todo el sitio, es decir, que si entran a Quiénes Somos, a Contacto, a cualquier lado, saltaría el pop-up. O si quiero, por ejemplo, singular, voy aquí, le digo páginas y no sé, vamos a poner inicio y le voy a dar next. Me va a preguntar cuál va a ser el disparador. Le puedo decir que cuando la página cargue automáticamente salte el pop-up, o lo puedo diferir en función de la cantidad de segundos que quiera. Bueno, acá tengo algunos disparadores más.
Y por último tengo el Advanced Rules, que también le puedo añadir más condiciones, es decir, que una de las condiciones muy frecuentes que se utilizan es si el usuario entró y ya lo vio, no volver a mostrárselo, pero bueno, no quiero ondear profundo en esto porque es mucha información, ¿sí? Le voy a dar a Save, le voy a dar a... voy a ir a salir de aquí, salir al escritorio, y si ahora actualizo mi página de inicio, me sale el pop-up, ¿sí? Esta es otra de las funciones, así que vamos a ver la siguiente y la última, que es el maquetador de temas. Bien, como les comenté, estamos ante la última gran diferencia, que es el maquetador de temas. Como ven, en la versión gratuita no está habilitado. ¿Y de qué se trata? ¿Sí? En principio, cuando ustedes trabajan con Elementor, como bien dije, no es una plantilla, es un constructor visual, por lo cual ustedes tienen que utilizar una plantilla, y por más que de repente utilicen el canvas de ancho completo, que lo que hace es eliminar cualquier elemento que puede tener una plantilla, de repente estaría bueno poder tener control sobre lo que es la cabecera y algunos elementos más del sitio web. De eso se trata el maquetador de temas, ¿sí? El Team Builder, como dice acá. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta es mi página de inicio, que tiene una plantilla básica, que si no me equivoco es la 2020, y me da este tipo de menú, ¿sí? Ya sabemos lo que pasa con las plantillas gratuitas, que van muy limitadas a nivel de personalización y diseño, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es, voy a Team Builder, le voy a dar a añadir nueva, voy a seleccionar qué tipo de sección, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, le voy a decir que quiero hacer una cabecera, le voy a poner un nombre, header, y le voy a dar a crear plantilla. Lo que me va a dar la versión Pro es una serie de cabeceras prediseñadas, ¿sí? Que total, no importa que empiecen de un diseño ya prediseñado, porque lo pueden modificar sin ningún problema. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, le voy a dar a insertar, y acá me hace el formato de cabecera, ¿sí? Es una cabecera amplia con un logo, ¿sí? Que abarca muchísimo, no es algo que yo haría en un sitio web, pero la intención es que vean la funcionalidad. Hay diferentes tipos de cabecera, ya lo vieron antes cuando abrí. Lo pueden modificar, modificarían ustedes, estamos trabajando ahora mismo con el constructor visual, es decir, modificarían a su gusto. Este es el menú que está generado mediante WordPress, y voy a publicar y le voy a aplicar una condición, es decir, que tengo hecho una cabecera y le voy a aplicar una condición. Por ejemplo, si quiero que esta cabecera aplique a todo el sitio web, le voy a decir que aplique a Entire Site, a todo el sitio web, o bien también puedo ir, como vimos con el pop-up, puedo ir página por página, ¿no? Puedo decirle que esto aplique a la página de inicio o a cualquier otra de mis páginas. En este caso le voy a decir que aplique a todo el sitio, le voy a dar a Save and Close, voy a salir al escritorio y voy a actualizar mi página de inicio, y como pueden ver me está saliendo la cabecera. Es decir que si bien tengo una plantilla, si yo me voy acá y voy a apariencia, temas, tengo una plantilla instalada que es la básica, como les dije, la 2020, estoy usando en su totalidad Elementor Pro para generar todo el contenido de mi sitio web. Así que esa es la última gran diferencia. Hasta acá este video donde hemos visto las diferencias entre Elementor y Elementor Pro, y la cosa quedaría más o menos así. Accediendo a Elementor Pro vas a acceder a más widgets, por lo cual vas a tener que hacer menos instalación de plugins en tu WordPress. Seguramente esto afectará de forma positiva al rendimiento. También tenés la posibilidad de trabajar con más plantillas prediseñadas que vienen únicamente en la versión Pro. La posibilidad de guardar elementos globales para si hay diferentes tipos de elementos que los vas a utilizar de forma recurrente dentro de tu sitio web, poder repetirlos sin necesidad de tener que modificarlos cada vez que lo hagas. La posibilidad de trabajar con los custom CSS, aplicar tus propios códigos CSS a aquellos que les gusta meter mano al CSS. También tenemos los pop-ups, lo tengo acá listado porque si no me voy a olvidar. Los pop-ups, acuérdense que vimos el tema de los pop-ups que únicamente viene en la versión Pro. El Theme Builder, que a mi parecer es una de las grandes diferencias entre Elementor y Elementor Pro, que podemos crear nuestras propias cabeceras, nuestros propios pie de página y aplicarlo de alguna manera. De esto evitamos utilizar una plantilla, ¿sí? Porque estamos trabajando 100% en el Canva de Elementor. Los custom icons para subir tus propios iconos, los custom fonts para subir tus propias tipografías, el soporte y las actualizaciones. Así que hasta acá Elementor versus Elementor Pro. Espero que haya sido de gran utilidad. Acuerden suscribirse al canal. Les propongo que me sugieran algún tema para próximos vídeos y nos vemos seguramente en un próximo vídeo muy pronto. Chao.